Imagina que cada mes, cuando llega tu pago, no te des cuenta ni un solo centavo en impuestos sobre lo que ganas. Cero. Nada. Tu sueldo completo en tu bolsillo. Mientras que en México te pueden retener hasta el 35% de lo que ganas, en Colombia hasta el 39% y en España hasta el 47%. Hay un país en el Medio Oriente donde eso simplemente no existe. No hay retención, no hay declaración anual, no hay el típico recibo donde ves que te quitaron casi la mitad de lo que produjiste con tu esfuerzo. Y no hablamos de un paraíso ficticio, de algún microestado con trampas en la letra chica, ni de una historia de esas que circulan en redes y resultan ser falsas. Hablamos de Arabia Saudita, el reino más grande de la península arábiga, el mayor exportador de petróleo del planeta y uno de los países más complejos y fascinantes que existen hoy en el mundo. Pero ojo, ese dato del sueldo completo sin descuento es solo la punta del iceberg. Porque lo que vas a ver en los próximos minutos va mucho más allá del dinero. Hay transformaciones sociales que hace 10 años eran completamente impensables dentro del reino. Hay restricciones culturales que van a sorprender, especialmente a quienes creen que Arabia Saudita ya se parecen a cualquier ciudad moderna. Hay un proyecto de ciudad futurista que se convirtió en el fiasco más caro de la historia moderna, con decenas de miles de millones de dólares enterrados literalmente en el desierto. Y hay mujeres saudíes que hoy manejan su propio auto, trabajan en sectores que tenían vetados y van a conciertos. En el mismo país donde hace menos de una década todo eso era ilegal. Y el dato número 2 de hoy es tan inesperado, tan contradictorio con la imagen que la mayoría de nosotros tenemos de este reino, que muchos no lo creen hasta que lo ven con sus propios ojos. Pero llegamos a eso. Hoy vamos a conocer Arabia Saudita como realmente es. Sin filtros, sin exagerar, con datos verificados y con todo el contexto que necesitas para entender uno de los países más peculiares, más ricos y más contradictorios del planeta. Si te apasiona descubrir cómo vive la gente en los rincones más sorprendentes del mundo, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno de estos documentales. Presiona el botón de suscripción y activa la campana. Así no te vas a perder nada. Empecemos. Dato 10. Cero impuesto al sueldo. Vamos a arrancar con el dato que da nombre a este video porque merece ser explicado bien para entender exactamente qué significa en la práctica. Y también para entender qué hay detrás de esa decisión que parece tan generosa. Arabia Saudita no cobra impuestos sobre la renta personal a ningún trabajador, sea saudí o extranjero. Si un ingeniero del petróleo gana $10,000 al mes, se lleva $10,000. Si una enfermera gana $3,000, recibe $3,000 limpios. No existe retención, no hay formularios que llenar al final del año, no hay un porcentaje que el Estado se lleve de lo que vos producís con tu trabajo. Esto es oficial, está confirmado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por cualquier fuente tributaria seria. La tasa del impuesto sobre la renta personal en Arabia Saudita es exactamente 0%. ¿Cómo funciona entonces la economía del país si no le cobra impuestos a las personas? La respuesta durante casi un siglo fue una sola: el petróleo. El Estado se financió con los ingresos del crudo, no con los bolsillos de sus ciudadanos. Arabia Saudita tiene reservas probadas de más de 267,000 millones de barriles de petróleo, la segunda reserva más grande del mundo, y eso equivale a aproximadamente 200 años de consumo interno sin exportar ni un barril. Con esos números no necesitaba tocarle el sueldo a nadie. Ahora bien, esto no significa que vivir en Arabia Saudita sea completamente libre de cargas. Desde julio de 2020 existe un IVA del 15% sobre la mayoría de bienes y servicios. Si compras un teléfono, pagas ropa o reservas un hotel, el 15% va al fisco. También hay aportes al sistema de seguridad social. El trabajador saudí aporta un 10% de su sueldo y la empresa pone un 12% adicional. Para los trabajadores extranjeros, el aporte de seguridad social es más limitado. Básicamente cubre riesgos laborales. Para los expatriados, para profesionales extranjeros que van a trabajar allá, este sistema es enormemente atractivo.
Muchos llegan con contratos que además del sueldo incluyen vivienda pagada, transporte, seguro médico y hasta pasajes anuales a su país. Un médico especialista, un ingeniero senior, un ejecutivo con experiencia puede ganar tranquilamente más de 10,000 euros al mes sin impuestos sobre la renta, con alquiler pagado. Eso permite un nivel de ahorro que en ningún país de América Latina sería posible con el mismo cargo y el mismo salario. Pero la contrapartida existe. El sueldo llega completo, sí. Pero también hay restricciones sociales y culturales que para alguien del mundo occidental o latinoamericano pueden ser un choque real. Y de eso vamos a hablar también en los datos que siguen. Dato 9. El petróleo pagó todo, lo que le permitió a Arabia Saudita construir hospitales gratis, universidades gratuitas, caminos, rascacielos y un estado de bienestar sin cobrar impuestos sobre el trabajo. Fue durante casi un siglo. El petróleo negro que brota de su suelo. El número es difícil de visualizar, así que vamos despacio. Arabia Saudita tiene reservas probadas de más de 267,000 millones de barriles de crudo. Para que te quede claro qué significa eso. Si mañana dejaran de exportar y solo consumieran internamente, ese petróleo les duraría más de 200 años. Es la segunda reserva más grande del mundo, solo por debajo de Venezuela. El país produce alrededor del 10% de todo el petróleo que consume la humanidad y es históricamente el mayor exportador global. Durante décadas, eso fue suficiente para que el gobierno saudí construyera un país, literalmente desde cero, en el desierto. En los años 1950 y 1960, Riad era una ciudad pequeña, con infraestructura mínima. Hoy es una megalópolis con rascacielos de vidrio, avenidas de 8 carriles, metros subterráneos y centros comerciales que hacen quedar pequeños a los de muchas capitales europeas. Todo construido con renta petrolera, sin pedirle un peso a los ciudadanos. Pero hay un problema enorme, y el país lo sabe perfectamente. El petróleo no va a durar para siempre en un mundo que se está alejando de los combustibles fósiles. Y además, cuando el precio del barril cae, los ingresos del Estado caen con él. La economía saudí sigue dependiendo del crudo para más del 70% de sus ingresos fiscales. Eso es una vulnerabilidad enorme para cualquier país, no importa cuán grandes sean las reservas. Por eso, en 2016, el príncipe heredero Mohammed bin Salman lanzó la Visión 2030, el plan para diversificar la economía, desarrollar turismo, atraer inversión extranjera y construir sectores productivos que no dependan del petróleo. La economía creció un 4,5% durante 2025 y el sector no petrolero viene ganando participación, pero cuando el barril baja de los $90, las cuentas del Estado se complican y los grandes planes empiezan a recortarse. El impuesto cero al sueldo fue posible gracias al petróleo. La pregunta que Arabia Saudita todavía no tiene respondida del todo es ¿qué pasa cuando ese pozo tarde o temprano se acabe? Dato 8. Una sociedad cambiada radicalmente. Hace menos de 10 años en Arabia Saudita estaba prohibido que las mujeres manejaran un auto. Así, literal, sin matices. Una mujer adulta, con título universitario, con trabajo, no podía ponerse detrás del volante sin arriesgarse a consecuencias legales. Tampoco podían entrar solas a estadios de fútbol. No podían asistir a conciertos. Los cines estaban cerrados desde hacía más de 35 años por decisión religiosa. La policía religiosa, conocida popularmente como la Mutawa, patrullaba las calles para vigilar el código de vestimenta, la separación de géneros en espacios públicos y el cumplimiento estricto de la ley islámica según su interpretación más conservadora. Hoy, en 2026, ese panorama cambió de manera radical. En 2018, las mujeres recibieron el derecho a manejar y miles salieron a las calles el primer día. En ese mismo año, los primeros cines modernos abrieron sus puertas, con AMC inaugurando su primera sala en Riad. Las restricciones de género en espacios públicos se relajaron enormemente. La policía religiosa perdió casi todos sus poderes de intervención directa. Las mujeres empezaron a trabajar como camareras, vendedoras, ejecutivas, árbitras deportivas.
pilotas de avión y emprendedoras en sectores que antes les estaban completamente vetados. La participación laboral femenina, que hace una década rondaba el 17%, llegó al 36,2% en los primeros meses de 2026, superando las propias metas que el gobierno se había fijado para el año 2030. También hay conciertos masivos con artistas internacionales, festivales de música electrónica que duran días, una temporada cultural llamada Riyadh Season, que cada año transforma la capital en un punto de entretenimiento, y hasta eventos de la WWE, lucha libre americana, que se organizan periódicamente con estadios llenos. ¿Sigue siendo un país con restricciones importantes? Absolutamente. El alcohol sigue prohibido. El código de vestimenta modesto se mantiene. Las críticas al gobierno o a la familia real pueden tener consecuencias muy graves. El sistema político es una monarquía absoluta, sin partidos ni elecciones. Pero el ritmo de transformación social que vivió Arabia Saudita en los últimos 8 años no tiene precedente en la historia del reino. Y probablemente sea uno de los cambios más veloces que haya vivido cualquier sociedad islámica en el mundo moderno. ¿Vos qué pensás de este tipo de cambios tan acelerados? ¿Se puede modernizar una sociedad tan profundamente en tan poco tiempo, sin perder algo esencial en el camino? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leer qué piensan. Dato 7. El calor que rediseña todo. Si alguien te dijo alguna vez que Arabia Saudita es un país caluroso, quedaste muy por debajo de la realidad. Esto va mucho más allá de caluroso. En el verano saudí, que se extiende prácticamente desde mayo hasta septiembre, las temperaturas en Riyadh, la capital, oscilan rutinariamente entre 40 y 45 grados centígrados. No como un día de ola de calor, no como la excepción de un año raro, como el promedio normal de cualquier tarde de julio. En el peor momento del verano, el termómetro llega con facilidad a los 48 o incluso 49 grados. En julio de 2024, la estación meteorológica de Jufuf registró una temperatura récord de 51,3 grados centígrados, la más alta medida en esa zona desde que comenzaron los registros formales en la región, y hace décadas. Para que lo dimensiones, 50 grados son tan calientes que dejar un huevo crudo sobre el asfalto durante unos minutos alcanza para cocerlo. No es un chiste. Los médicos establecen que por encima de los 40 grados el cuerpo humano empieza a tener serios problemas para regular su temperatura interna. Y los trabajos físicos al aire libre en esas condiciones pueden ser letales en pocas horas. Y sin embargo, el mismo país que en agosto puede matar de calor, en invierno en el norte puede helar literalmente. En enero de 2022, la estación meteorológica de Turaif, ubicada a 852 metros de altitud en el norte del reino, registró 6 grados centígrados. Es decir, en Arabia Saudita ocurren en distintas épocas y regiones desde 6 hasta plus 151 grados. Una amplitud térmica de más de 57 grados en el mismo territorio. ¿Cómo vive la gente con eso en el día a día? Adaptando absolutamente todo. Los horarios laborales se reorganizan para evitar las horas centrales del día en los meses más duros. Las ciudades funcionan esencialmente desde adentro. Centros comerciales gigantes, completamente climatizados, hospitales, escuelas y oficinas con aire acondicionado permanente. Y un estilo de vida donde la actividad social más intensa ocurre después del atardecer, cuando el sol ya no golpea. Las construcciones están diseñadas específicamente para aislar del calor. Las calles tienen sombras artificiales en algunas zonas. El gasto energético para climatizar todo el país es absolutamente descomunal. Y Arabia Saudita figura entre los mayores consumidores de energía per cápita del planeta. Con el cambio climático, este desafío solo va a crecer. Los modelos científicos indican que para mediados de siglo, partes de Arabia Saudita podrían volverse inhabitables durante el verano sin protección artificial. Es uno de los países del mundo que más tiene que perder si el planeta sigue calentándose. Dato 6. Casi la mitad son extranjeros. ¿Sabías que casi la mitad de las personas que viven en Arabia Saudita no son saudíes? No turistas, no visitantes. Residentes permanentes y trabajadores que construyeron sus vidas ahí. La población total del reino en 2026 supera los 35 millones de personas. De esos 35 millones, aproximadamente el 44% son trabajadores y residentes extranjeros. La comunidad bangladesí supera los 2,6 millones.
La India llega a 2,35 millones de personas. Pakistán y Yemen aportan más de 2 millones cada uno. Después vienen egipcios, filipinos, indonesios, sirios, nepaleses, eritreos. Es una mezcla de nacionalidades y culturas que pocas ciudades del mundo tienen en esa proporción. ¿Por qué tantos extranjeros? Porque el modelo económico saudí necesitó históricamente mano de obra masiva para construir desde cero una infraestructura moderna en el desierto, para trabajar en la industria petrolera, en servicios domésticos, en construcción y transporte. Durante décadas, los ciudadanos saudíes ocuparon los puestos gubernamentales y de alto nivel, mientras los extranjeros hacían el trabajo operativo, muchas veces en condiciones duras. Esta dependencia generó tensiones importantes. El sistema laboral llamado kafala vinculaba legalmente al trabajador migrante con su empleador específico. No podía cambiar de trabajo. No podía salir del país sin la autorización de su jefe. Eso fue muy criticado internacionalmente como una condición que habilitaba abusos, porque el trabajador que denunciaba malos tratos corría el riesgo de quedarse sin visa. En 2021 se iniciaron reformas para dar más libertad a los trabajadores migrantes, permitiéndoles cambiar de empleo sin necesitar permiso del empleador. La transformación es real, pero todavía incompleta. Lo que sí es innegable es que Arabia Saudita, sin sus trabajadores extranjeros, simplemente no funciona. Son la mano que construyó los rascacielos, que mantiene los hoteles, que cuida a los niños, que opera los sistemas de salud. Son el motor silencioso de un país que el mundo ve desde afuera como un lugar de riqueza sin esfuerzo. Dato 5. Salud y educación, con matices. Una de las características que distinguen a Arabia Saudita de muchos países del mundo en desarrollo es que el Estado ofrece servicios básicos, subsidiados o directamente gratuitos para sus ciudadanos. Pero hay que entender bien de qué se trata, porque la realidad tiene más capas de las que parece. La educación pública, desde la primaria hasta la universidad, es gratuita para los ciudadanos saudíes. El gobierno financia escuelas, colegios y 11 universidades estatales. La Universidad Rey Saud, fundada en 1957, fue la primera universidad moderna de toda la región del Golfo Pérsico. El porcentaje del PIB que Arabia Saudita dedica de educación históricamente ha sido alto, reflejando la importancia que el Estado le asigna a la formación de sus propios ciudadanos. La atención médica en hospitales públicos también es gratuita o casi gratuita para los saudíes. El país construyó una red de más de 231 hospitales públicos y alrededor de 2.000 centros de atención primaria distribuidos en su territorio. Hasta ahí suena muy bien. Pero hay una distinción fundamental que define dos mundos dentro del mismo país. Estos beneficios son para los ciudadanos. Los trabajadores extranjeros, ese 44% de la población que vive y trabaja ahí, no acceden de la misma manera a los servicios públicos de salud. Necesitan seguro médico privado, que generalmente provee el empleador como parte del contrato. Y los hijos de los trabajadores extranjeros tampoco acceden a la educación pública gratuita. Deben ir a escuelas privadas o internacionales, que tienen costos significativos. Esto crea una sociedad con dos carriles claramente separados. Los ciudadanos, que tienen un paraguas de protección estatal bastante robusto, y los residentes extranjeros, que dependen completamente de lo que negociaron en su contrato de trabajo. Y hay otra particularidad que sorprende. Durante décadas, la educación en Arabia Saudita fue completamente separada por género. Escuelas de niños y escuelas de niñas, sin excepción. Universidades masculinas y femeninas. Hasta hace muy poco, incluso las profesoras universitarias les daban clase a sus alumnas a través de circuito cerrado de televisión desde otro salón para no compartir el espacio físico con varones. Eso está cambiando dentro del marco de la Visión 2030, pero el cambio es gradual. Dato 4. La mujer saudí hoy. Acá llegamos a un tema que merece que nos detengamos con cuidado, porque es más complejo y más matizado de lo que la mayoría de los medios cuenta, en cualquier sentido. En el imaginario popular, Arabia Saudita es sinónimo de mujeres completamente invisibilizadas, sin voz ni participación. La realidad de los últimos años pinta un cuadro diferente, sin romantizarlo ni ignorar los problemas reales que siguen existiendo.
Los números primero. La participación laboral femenina en Arabia Saudita pasó del 17% hace una década al 36,2% en los primeros meses de 2026, superando anticipadamente las metas del propio gobierno para 2030. Más de la mitad del estudiantado universitario son mujeres. Las saudíes hoy trabajan como directoras de empresas, árbitras deportivas, miembros del ejército, pilotas de aerolíneas, diplomáticas y ministras. Las restricciones para viajar al exterior sin tutor masculino fueron ampliamente levantadas para mujeres mayores de 21 años desde 2019. Las ciudades tienen vida nocturna, los centros comerciales son espacios mixtos. Las playas tienen zonas donde hombres y mujeres comparten el espacio. Cosas que hace 10 años eran impensables. ¿Sigue existiendo el sistema de tutela masculina? Sí, en cierta medida, especialmente en cuestiones legales como el matrimonio. Las organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que hay casos donde las restricciones se mantienen de facto, aunque la ley formal las haya relajado. También es real y no puede ignorarse que en 2021 una estudiante de doctorado fue arrestada y finalmente sentenciada a 34 años de prisión, básicamente por su actividad en redes sociales y por seguir a disidentes en Twitter. Ese tipo de casos no son anécdotas menores, muestran que la modernización social y el control político autoritario conviven en el mismo espacio. La tensión entre reformas genuinas y límites rígidos al disenso es la contradicción que define a Arabia Saudita hoy. Las mujeres tienen más libertades reales que hace 10 años. Y al mismo tiempo, quien se atreva a cuestionar al poder puede pagarlo muy caro. Si te interesa este tipo de análisis sobre cómo viven las personas en los países más complejos del mundo, acordate de darle me gusta a este video. Eso ayuda enormemente al canal y nos permite seguir haciendo documentales con investigación seria y datos verificados, sin inventar nada. Dato 3. La ciudad del futuro abandonada. Este es el punto donde Arabia Saudita soñó más alto que nadie en la historia de la arquitectura moderna y donde también cayó más fuerte que nadie. En 2017, el príncipe Mohammed bin Salman anunció NEOM, un megaproyecto de $500 mil millones para construir en el desierto del noroeste del reino, la ciudad más avanzada que el ser humano haya concebido jamás. La joya de la corona de ese proyecto recibió el nombre de La Línea, 2 torres de 500 metros de altura, corriendo en paralelo por 170 kilómetros de longitud a través del desierto, sin automóviles, sin calles convencionales, con movilidad interna de alta velocidad, energía 100% renovable y diseñada para albergar a 9 millones de personas. Iba a ser el símbolo del siglo XXI. La prueba de que Arabia Saudita podía construir el futuro, literalmente, en la arena. Las imágenes que circularon en los medios de todo el mundo eran impresionantes. Una línea brillante y perfecta cortando el desierto desde lo alto. Los renders mostraban parques interiores, jardines suspendidos, trenes de alta velocidad, tecnología de inteligencia artificial integrando todos los servicios. Muchos dijeron que era una locura. Mohammed bin Salman respondió que quienes dudaban simplemente no entendían el futuro. Resulta que tenían razón los que dudaban. Para 2024, el proyecto llevaba gastados más de $50 mil millones. Auditorías internas del proyecto, a las que tuvo acceso el Wall Street Journal, revelaron evidencia de lo que llamaron manipulación deliberada de datos financieros para justificar las proyecciones ante la junta directiva. Los costos reales para completar el proyecto en su forma original se estimaron en cifras que van desde los cientos de miles de millones hasta potencialmente más de $1 billón, con plazos que empujaban la finalización hasta el año 2080. Los 170 kilómetros planeados de ciudad se redujeron primero a 10, después a 5. Después a 2,4. Un túnel de 30 kilómetros fue cancelado por costos excesivos. La primera fase funcional se postergó al año 2034. En septiembre de 2025, la construcción de la línea fue oficialmente suspendida. NEOM no apareció en el presupuesto saudí de 2026. Maquinaria pesada quedó parada en el desierto. Montones de cimientos de concreto a la espera de un plan que nadie sabe si va a volver. Un funcionario saudí lo dijo sin rodeos en un foro internacional de inversión. Gastamos demasiado, nos apresuramos demasiado. Ahora estamos en números rojos. La ciudad del futuro, por ahora, es una idea gigante enterrada en la arena. Dato 2. Bares llenos, sin ningún alcohol.
Este es el dato que prometimos al principio, el que muchos no creen hasta que lo ven con sus propios ojos. Arabia Saudita y Kuwait son los únicos dos países de toda la región del Golfo Pérsico que mantienen una prohibición total del alcohol. 73 años con ley seca sin excepción. No existe una sola licorería, no se vende cerveza en restaurantes, no hay minibar en los hoteles estándar. El alcohol simplemente no existe como producto legal en el territorio saudí. Si te detienen con bebidas alcohólicas, las consecuencias pueden ir desde multas severas hasta deportación inmediata si sos extranjero o algo peor si sos ciudadano. Y sin embargo, si hoy entras a cualquier aplicación de recomendaciones y buscas bares en Jeddah, vas a encontrar una lista larga de locales modernos con música en vivo, luces de ambiente, cócteles coloridos sobre la barra, meseros de uniforme y mesas llenas de gente joven, bien vestida, pasándola bien un viernes a la noche, sin una sola gota de alcohol en ningún vaso. Uno de los más comentados esta semana en los portales de Arabia Saudita se llama The Red Fox, en Jeddah. Es un bar que sirve exclusivamente bebidas sin alcohol, cócteles mocktails elaborados con frutas, especias y técnicas modernas de barismo, jugos gourmet, bebidas fermentadas sin alcohol, aguas minerales artesanales, cafés de especialidad de distintas regiones del mundo. Y el ambiente es exactamente el de un bar de cualquier ciudad latinoamericana grande. Música, conversación, decoración cuidada, iluminación pensada para crear un ambiente de noche. ¿Por qué existe esto? Porque Arabia Saudita quiere atraer turismo internacional masivo. Quiere que los jóvenes saudíes, muchos de los cuales viajan a Dubái o a Europa y conocen otro tipo de vida nocturna, tengan espacios de ocio modernos dentro del reino. Quiere estar lista para recibir al mundo entero en el Mundial de Fútbol 2034, pero no está dispuesta a tocar la prohibición del alcohol, porque el rey ostenta el título de custodio de las dos mezquitas sagradas de la Meca y Medina, y eso no es un dato menor ni simbólico. Tiene un peso religioso real sobre toda la política del reino, el resultado de esa ecuación imposible. Una industria de entretenimiento nocturno floreciente completamente sin alcohol, que mezcla estética occidental con restricciones islámicas. Bares que parecen bares, pero no sirven lo que uno esperaría en un bar. Y según quienes los visitan, están completamente llenos. La demanda existe, la gente quiere salir, socializar, escuchar música en un espacio bonito. El alcohol resulta al final no ser el elemento central del asunto. ¿Vos irías a un bar que no sirve alcohol? ¿Lo seguirías llamando bar? Déjalo en los comentarios, que me muero de curiosidad por leer qué piensan. Dato 1. Peso saudí en el mundo. Para cerrar este documental, un dato que conecta a la Arabia Saudita con algo que está ocurriendo ahora mismo, esta semana, en nuestra región latinoamericana, y que sirve para entender qué tipo de actor global es este reino en el mundo de hoy. Arabia Saudita tiene un PIB que supera el $1,25 billones, lo que la convierte en la economía número 19 del mundo. Su fondo de inversión pública, el Fondo Soberano del Estado, tiene activos calculados en más de $700 mil millones. Es uno de los fondos soberanos más grandes del planeta. Con ese peso financiero, el reino tiene presencia en inversiones globales que van desde empresas tecnológicas en Silicon Valley hasta clubes de fútbol europeos, desde proyectos de energía renovable en Asia hasta hoteles de lujo en todo el mundo. Cuando hay una crisis internacional, Arabia Saudita puede moverse. Y eso quedó en evidencia esta semana. El 24 de junio de 2026, Venezuela vivió la peor catástrofe natural de su historia reciente. 2 terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, dejando más de 1,400 muertos confirmados y decenas de miles de personas atrapadas bajo los escombros. Es una tragedia de proporciones enormes que está conmoviendo a toda la región. Arabia Saudita fue uno de los primeros países en expresar sus condolencias oficiales al pueblo venezolano. Y en las gradas del estadio de Houston, el 26 de junio, durante un partido del Mundial 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita, aficionados de ambas delegaciones levantaron mensajes de apoyo a Venezuela. Una imagen que circuló en medios de todo el mundo, en medio de una Copa del Mundo, la solidaridad hacia un país en tragedia.
Esa capacidad de tener presencia global, de moverse en foros internacionales, de organizar campeonatos mundiales y de enviar señales políticas a través del deporte, es exactamente lo que Arabia Saudita compró con sus décadas de renta petrolera. No es solo riqueza doméstica, es peso en el mundo, influencia, la posibilidad de sentarse en cualquier mesa importante. Pero ese peso también tiene un costo que Arabia Saudita no puede ignorar. Para organizar el Mundial 2034, para seguir atrayendo inversión extranjera de calidad, para posicionarse seriamente como destino turístico global, el reino va a tener que seguir respondiendo preguntas incómodas sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, sobre las condiciones de sus trabajadores migrantes. Las críticas de organizaciones internacionales no son solo ruido mediático, son condiciones que los inversores y los visitantes consideran cada vez más. El reino más rico del desierto está en un momento bisagra. Tiene el dinero, tiene la voluntad política de transformarse, tiene una generación joven. La edad mediana del país es de apenas 29 años. Que creció con redes sociales, que viajó, que conoció otras formas de vida y que quiere algo diferente a lo que tuvieron sus padres. Pero también tiene una historia milenaria, una fe que es parte de la identidad más profunda del pueblo y una familia gobernante que no va a soltar el control político. La pregunta no es si Arabia Saudita va a cambiar, ya cambió, y de manera notable. La pregunta es hasta dónde llega ese cambio y quién decide cuáles son los límites. Lo que venga en los próximos años va a ser fascinante de ver. Arabia Saudita es de todas las formas posibles un país de contradicciones que no se resuelven fácil. No pagás impuesto al sueldo, pero sí hay un IVA del 15% en todo lo que consumís. Las mujeres manejan sus propios autos, pero no pueden tomar una cerveza en ningún bar. Construyeron el proyecto arquitectónico más ambicioso de la historia y lo suspendieron a mitad de camino con miles de millones enterrados en el desierto. Tienen el petróleo para funcionar siglos y están desesperados por dejar de depender de él. Es moderno y conservador, abierto y cerrado, generoso con sus ciudadanos y severo con quienes cuestionan al poder. Es un país que te obliga a pensar dos veces antes de tener cualquier opinión simple sobre él. Y eso, en un mundo donde todo se quiere reducir a blanco o negro, ya dice mucho. Si este documental te dejó pensando, si aprendiste algo que no sabías, o si te cambió alguna idea que tenías sobre Arabia Saudita, te pido un solo favor. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Eso es lo que nos permite seguir investigando y produciendo documentales así, serios, sin inventar nada, sin exagerar, con respeto por los países y las personas que retratamos. El botón está justo ahí abajo. Hasta el próximo documental.